No hay nadie como tú, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te lleves la gloria, la honra, el poder y la victoria en el día de hoy. Señor, sabemos que estamos puestos para este tiempo. Sabemos, Señor, que te estás moviendo en las naciones. Estamos en plena época, Señor, en que tú estás haciendo y poniendo en su lugar a las naciones, Padre. Tú estás castigando, Padre. Oh Señor, muchísimas gracias, Dios mío, porque en ti y para ti son todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. En todo caso, sí. Bueno, porque tú tienes otra señal. Bien. Hoy vamos a estar conversando en la segunda parte de lo que es Pentecostés. Me están reportando una señal un poco difícil. Estoy en Facebook también. Si no pueden escuchar por WhatsApp, entonces es importante también que puedan verlo en Facebook. De manera que también puedan escuchar. Bien. Bien. Nosotros la semana pasada estuvimos conversando de los temas que ya les mencioné. Hoy vamos a ver Pentecostés desde un punto de vista distinto. Hasta ahora lo hemos visto como una fiesta con su formalismo y todo el ritualismo con que Israel lo hacía o lo pregonaba y lo celebraba. Pero Pentecostés, más que una fiesta es un tiempo estatuido por Dios para manifestaciones. La palabra de Pentecostés en hebreo, que es Shavuot, significa, como dijimos la semana pasada, literalmente semanas. Sin embargo, ella está ligada, o sea, tiene, por decirlo así, ella tiene una fonética muy parecida en la escritura con lo que es la palabra juramento. La palabra Shavuot con la palabra Sheuvot, que significa juramento. Lo que sugiere que esa fiesta está totalmente estatuida dentro y para mirar lo que es la ley de Dios y cómo ella cómo ella se manifiesta en el tiempo. Esta parte es importante y vamos a entrar hoy dentro del área de la ley de Dios, cómo la Biblia la estatuye, porque muchas veces nos han enseñado que la ley fue abrogada. Cuando nosotros sabemos que la ley de Dios es eterna, ella no se abroga, ella no se nulifica, ella no se vence. Jamás ella seguirá siendo eterna. Entonces cuando dice que la ley y los profetas son eternas, ya no están ahora, ¿a qué se refiere? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, como les estaba diciendo, la palabra Shavuot y la palabra Sheuvot en hebreo tienen una afinidad de sonido. Una significa semanas y la otra significa juramento. También debemos tomar en cuenta que Pentecostés habla de un tiempo determinado para poder hacerlo o celebrarlo en tierra prometida. En Levítico 23:9 le establece el conteo y le dice: cuando entres a tu tierra, la que yo te di, y allí tú tengas una cosecha, tú vas a hacer esta fiesta. Quiere decir entonces que ellos no podían celebrar Shavuot, no podían celebrar Pentecostés en el desierto, sino que lo tenían que celebrar en su territorio. Entonces habla de una plenitud o un tiempo determinado donde esta fiesta se manifiesta. De hecho, nosotros lo vimos las semanas pasadas cuando hablábamos de la siega, hablábamos del tiempo de la cebada, hablábamos del tiempo del trigo y decíamos que hay un tiempo en el cual estas fiestas se celebraban que no estaban atadas a un calendario humano de 24 horas, sino que estaban atadas a un florecer, a un término donde ellas se podían estar dando. Hay algo importante porque la palabra utilizada para plenitud de los tiempos también lo vamos a ver con respecto a Cristo y lo vamos a ver en Gálatas. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4, nosotros vamos a verlo, el mismo versículo 4 declara:
cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Esta parte es muy importante. Esta parte es supremamente importante. Porque el Espíritu Santo hace y recalca en el libro de Gálatas, primero que hay una plenitud, hay una completación. Hay algo que debe ser completado. Y no solamente debe ser completado, sino que debe ser canalizado por los medios legales por los cuales debe ingresar. Y por eso es que la Biblia dice que Él nació de mujer. ¿Por qué? Porque el canal de vida para todos los seres humanos, hagan lo que hagan, busquen lo que busquen, que se inventen lo que se inventen, es a través de una mujer biológica. No hay para dónde. Solamente la entrada, o sea, la única manera de que seamos parte o humanos, raza humana, es que nazcas de una mujer biológica. Y eso lo establece la Escritura, te da una base de legalidad. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Y nacido bajo la ley. Quiere decir que Jesucristo cumple dentro de lo que nosotros entendemos los estamentos determinados para un tiempo. Y Él lo sabía. Y por eso lo vemos en Gálatas 4:4. Y por eso es que cuando vemos también uno de los que más habla de esta palabra es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice que viendo el Espíritu Santo vino en la plenitud de un tiempo. Y describe ese tiempo en Romanos 11:25 y dice que se ha entrado en el tiempo de la plenitud de los gentiles. Un término que es profético, es de los últimos tiempos, porque este es un término que denota el fin de un gobierno. La plenitud de los... No voy a meterme en esa base porque es apocalíptica. Hablar de la plenitud de los gentiles es apocalíptica. Y meterme ahí es un poquito delicado. Pero puedo decirle que la plenitud de los gentiles empezó desde el momento en que Jerusalén cae. ¿Ok? Hasta el día de hoy. Eso es un tiempo que Dios ha marcado. Y el apóstol Pablo lo conocía y por eso lo llamaba en Romanos 11:25. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con Pentecostés? Tiene que ver mucho. Pentecostés habla de la maduración de un tiempo preciso para cumplimientos de la obra de Dios. Por eso es que Pentecostés está alineado con la cosecha. Por eso es que Pentecostés tiene una, como lo explicábamos la semana pasada, tenemos dos primicias. Siempre se ha predicado de una, pero hay dos festividades de primicia. La festividad de primicia de la primavera, que son los panes sin levadura, y la festividad de primicia del otoño, del verano, que es Pentecostés. Tenemos dos primicias allí, dos tiempos separados por 50 días. Importantísimo, por 50 días, que tiene que ver con otra fiesta llamada el jubileo, que se celebraba cada 50 años y que habla de principios de gobierno en el que Dios actúa. Cuando nosotros vemos Pentecostés, estamos viendo principios de gobierno en los que Dios actúa en medio de los tiempos. Los tiempos están predeterminados por Dios para cumplimientos exactos de propósito. Por eso es el conteo del Homer que nosotros vimos la semana antes pasada. Que ellos entre primicia, panes sin levadura y Pentecostés, estoy dando un repaso, y Pentecostés, un momentito que se me fue, y Pentecostés, ellos deben contar, ¿ok? Ellos deben contar 50 días, y hablábamos de lo que es la transición, el Señor está enseñándonos de lo que es la transición y lo que es entrar en un tiempo que tiene término. Y vamos a ver que Pentecostés tiene término. Esto no nos lo enseñan, pero esto es importante que nosotros lo entendamos. Pentecostés tiene término. Por eso hablaba Pablo, y cuando usted
salga de acá, puede leer en Romanos 11 cuando él habla del final de la plenitud de los gentiles. Y ese final aún no ha llegado, aunque, escúcheme bien, aunque cada vez que vemos estos movimientos de las naciones aquí y allá, siempre estamos atentos, porque allí puede cumplirse en cualquier momento y nosotros debemos estar preparados. Bien, ¿qué es lo importante aquí? Que nosotros podamos saber en qué tiempo estamos. Hablábamos de la plenitud. En el griego, ¿verdad? El Nuevo Testamento, la idea de cumplimiento se ve en dos momentos. Y uno de los que vamos a hablar más es el término pleró o pleroma. Y habla de un sentido de completitud total. O sea, cuando algo llega y es totalmente maduro. Todo se ha cumplido, todo se ha complementado. No hay nada más que añadir. De eso es que habla el término en hebreo. Y eso, cuando el Señor tiene tiempos que se completan, y estamos hablando de tiempos proféticos y tiempos de vida, porque va a haber tiempos en tu vida en que se completan, en que hay cosas que ya no vas a poder hacer, ya no vas a poder caminar allí, ya no vas a poder seguir en ese mismo rumbo porque se completó el proceso y vas a avanzar. A veces nuestro Pentecostés nos gusta mucho, es muy bonito, pero no es la finalidad de Dios que te quedes en Pentecostés. Lo que estoy diciendo es retador. Lo que estoy diciendo es fuerte. Pentecostés no es una fiesta solamente para celebrar con frutas en una mesa y poner, llegó Pentecostés, la fiesta de la cosecha o la cosecha de almas. No estoy en contra de eso. Pero ese no es el significado de Pentecostés. No es el principio eterno que Dios establece. Dios establece tiempos de completitud. Y en estos momentos, óigame bien, en estos momentos hay tiempos de completitud a nivel mundial. Hay cosas que se completaron y se están completando. Estamos al inicio de mirar cosas totalmente distintas a las que hasta ahora habíamos visto. Estamos en un Pentecostés del Espíritu. Un Pentecostés ordenado por Dios, porque hay tiempos que se acabaron. Hay tiempos que no van a volver. Hay cosas que no van a ser las mismas, van a cambiar. Y nosotros ahí debemos estar atentos como pueblo de Dios, como gente que conocemos los tiempos. Es importante que esto lo podamos ver. Durante el Pentecostés se dieron varios episodios que siguen teniendo hoy valía y también tienen una preponderancia, son importancia. Primero, vamos a ver que en el Pentecostés empieza en el Sinaí. O sea, el tiempo de esclavitud de los judíos se cumplió en Egipto. Se cumplió, porque recuerden que fue una promesa, bueno, no vamos a llamarlo promesa, aunque Dios se lo dijo. Tu generación será esclava. En Egipto, 400 años. Y cuando óigame bien, ahí habla de completitud, cuando el morador de esa tierra, el filisteo, llegue al colmo, llene, complete la medida de su maldad, entonces yo los castigaré. O sea, nosotros vemos que siempre hay una medida en la que Dios actúa, en la que Dios completa. Y nosotros debemos conocer cuándo estamos completos, cuándo usted está en su plenitud, cuándo usted está lleno completamente de lo que Dios le ha dicho. ¿Está usted completo en este momento? Su vida como profesional, como esposa, como ministerio, ¿está completo? ¿Lo ha completado y debe avanzar? ¿O usted pensó que se iba a quedar allí? Bien, en Pentecostés se entrega una de las leyes, mejor dicho, la ley de Dios. Y eso es un acto importante porque se basa en un pacto, o sea, en un acuerdo entre las partes. En Sinaí Dios hace un pacto con su pueblo. Dios le habla a su pueblo y le entiende que van, o sea, ellos entran con él en un acuerdo para cumplir y entrar
a ese nuevo periodo donde Dios los iba a completar. Esa es la palabra que Pablo dice, vosotros estáis completos en Cristo. Ahí el Pablo está hablando de un Pentecostés. Estamos completos, una completitud. O cuando habla en Efesios dice, hasta que todos lleguen a la estatura del varón perfecto, a la completitud. O sea, el Pentecostés es el inicio de una completitud. Por eso nosotros lo vamos a ver más adelante en el descenso del Espíritu Santo. Volviendo acá al Sinaí, el Sinaí fue un acto legal y fundacional, donde se consumó este acto fundamental. Los mandamientos que se dan en el Sinaí son el corazón de la ley moral de las naciones hoy. Además, son la expresión de un Dios santo, de un Dios que estaba haciendo un pacto, un Dios muy distinto a los dioses de las naciones vecinas. Porque cuando usted va a ver la historia de los dioses de las naciones vecinas, va a encontrar dioses que eran extremadamente groseros, dioses extremadamente, o sea, tenían aberraciones y hacían lo que mejor les parecía, practicaban cosas increíbles, los griegos, los escitas, o sea, la cantidad de cananeos con sus sacrificios infantiles. Nosotros vamos a ver que Dios, cuando Él aparece a través de la ley, los 10 mandamientos, no es un Dios igual a los dioses que los seres humanos conocían. De hecho, cuando usted lee los 10 mandamientos son el primer tratado de derechos humanos dados en el mundo. Ese fue el primer tratado de derechos humanos, el primer tratado que salvaguardaba los derechos de una persona. No matarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, no robarás. O sea, la altitud que tenía la ley de Dios es importante, porque allí Dios manifestaba un ritmo de vida que hasta ese momento no se conocía. Que hasta ese momento los dioses que ellos tenían, lejos de construirlo, lejos de completarlo, de llevarlos a una plenitud, muchas civilizaciones desaparecieron precisamente por su prevaricación, por su perversión. Ellos desaparecen. Entonces, la ley de Dios que expresa la inteligencia divina y define una plenitud de vida dentro del marco de la ley legítima. Desde una perspectiva de justicia, nosotros vemos en los 10 mandamientos la dignidad humana puesta en su debido lugar. No fueron la Declaración de los Derechos Humanos que hizo la ONU, la UNESCO, no. La primera Declaración de los Derechos Humanos está escrita en Éxodo, en la ley de Dios, quien salvaguardó desde un principio los derechos de los seres humanos, todos los seres humanos por igual, porque la ley dada a Moisés no tenía estamentos sociales, no tenía estamentos circunstanciales, no. La ley dada a Moisés era para la humanidad. Bien. Un momentito que estoy en llamada. Gloria al Señor. Ahora, la ley de Moisés tenía 3 partes. ¿Ok? 3 partes. 2 que no están vigentes ahora y una que sigue su vigencia. La ley mosaica tenía primero las ordenanzas, que tiene que ver más que todo las ordenanzas, las ordenanzas tienen que ver más que todo, les recuerdo, un momento, con lo que era el carácter jurídico como nación, ¿ok? Aplicado a la vida social. Esto lo hacía la ley de Moisés. También tenía los preceptos, que eran las disposiciones ceremoniales, disposiciones a través de las cuales se hacían o ellos podían adorar o acercarse a Dios. Y los mandamientos como tal, que eran los 10 mandamientos, ¿verdad? Que habla de la ley moral, hablaba del carácter de la santidad de Dios. Estos 3 elementos estructuraban la ley de Moisés. Los 3 elementos. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Darnos cuenta que en este momento, hay leyes
de la ley de Moisés que no están vigentes. Lo que es la ley ceremonial no está vigente. O sea, nosotros no nos llegamos al Señor a través de sacrificios ni a través de sangre, porque ya el sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario. Inclusive nosotros no tenemos que estar celebrando ni Pentecostés, ni fiesta de primicias, ni... Qué duro decirlo, amados, pero es así. Nosotros no estamos atados a fiestas. Nuestro Señor las cumplió todas. Y entonces no podemos llamar libertad a lo que se nos ha dicho que no es libertad. ¿Ok? Esto es importante. No es libertad. Debemos entenderlo. Bien. De esta forma, en la ley de Moisés, ¿qué fue lo que hizo la ley de Moisés? Simple y llanamente introdujo en un lenguaje humano lo que era la santidad de Dios. Y era muy dura. Era muy dura. Tú puedes leer el libro de Levítico, de Números, de Deuteronomio, y la ley era dura, difícil. Era muy difícil, muy dura, porque él hablaba de lapidar a los culpables. La ley de Moisés era dura en ese sentido, y muchos dicen, no, Dios la tuvo que quitar. No, lo que pasa es que la santidad de Dios es santo. Dios no es juego. Dios es extremadamente santo. Dios no es un abuelito, con el respeto de los abuelitos presentes. Dios no es un abuelito consentidor. No. A veces tenemos un ídolo. Eso se llama un ídolo. Cuando nos imaginamos a Dios como un abuelito consolador. No. Dios es un Dios, óigame bien, un Dios santo. No se le olvide eso nunca. Dios es un Dios santo, y por eso era que ellos tenían este sistema ceremonial para acercarse a Dios mientras llegaba el verdadero sacrificio. Por eso veíamos que ellos hacían sacrificio de animalitos hasta que Jesucristo llegara. Bien, esta era una manifestación temprana de la trascendencia de lo que es el reino de Dios, y más adelante lo vamos a ver, si la hora no nos permite. ¿Por qué? Porque existen distintos tiempos dentro del plan de Dios. Dentro del plan de Dios, Dios se desarrolla en distintos tiempos. Y nosotros, como su pueblo, necesitamos entender en qué tiempo estamos. Amados, ¿en qué tiempo estamos? ¿Qué tiempo estamos viviendo en este momento? La nación donde estamos, ¿qué papel está ahorita jugando a nivel mundial en esta geopolítica en la que Dios está gobernando y que nos ha dejado boca abiertos y que ha vuelto locos a los escatólogos? ¿En dónde estamos? Es importante conocerlo. Cuando nosotros vemos que lo que es los tiempos dentro del plan de Dios, vamos a entender que hay etapas que pertenecen a una y a otra no. Por ejemplo, nosotros vemos en Lucas 16:6, cuando el Señor dice, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Él no está diciendo, mucha gente lo aplica mal con respecto a los ministerios y los dones, pero él está hablando de una dispensación que con su llegada, con la llegada del sacrificio perfecto, ya no necesitaba de la cantidad de formalismos a través de los sacrificios de animales, sino que con el sacrificio de Jesucristo ya era suficiente, y allí la ley había acabado. Recordemos que la ley, o sea, la ley moral como tal, lo que era la ley de Dios es eterna. Jesucristo es, óigame bien, como dice el libro de Hebreos, la última manifestación de la revelación de Dios al hombre. Por eso es que, aunque él dice aquí, la ley y los profetas llegaron hasta Juan, él más adelante dice, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Él no habla de abolir la ley. Y vamos a ver, inclusive, y si quiere lo anota, que vamos a ver sermones como el de Mateo 5, que no está hablando de la gracia. Él ahí no está hablando de la gracia. Qué pena me da, porque ahí dice, bienaventurados. Y habla de gente que hace algo y es recompensado. Eso no es la gracia. La gracia es cuando te dan un favor inmerecido que tú no te mereces. Ahí Jesucristo no está hablando de la gracia. Él está hablando al pueblo de Israel que está bajo la ley, que conocía los preceptos de la ley, que entendía la responsabilidad humana, un nivel de revelación y de compromiso, y que es lo que Pentecostés tenía que aperturar. Porque con Pentecostés esa ley
se volvía carne. Escúcheme, en el Sinaí, Pentecostés, fue entregado en tablas de piedra la ley de Dios. Pero cuando Cristo viene y habla en Mateo 5, el sermón del monte, y dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán. Nosotros nos podemos dar cuenta que no está hablando de la gracia. No, Señor. Él está diciendo, si hacen esto, recibirán lo otro. Y recordemos bien que nosotros, sin la gracia, no hacemos nada. Absolutamente nada, porque somos inclinados a hacer el mal. Solamente a través de la obra del Espíritu Santo, que es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Quizás hasta ahora usted dirá, bueno, ¿y entonces qué hace Mateo 5 ahí? Mateo 5 es del reino, amadas. Mateo 5 es el evangelio del reino. Esto es importante, porque Pentecostés nos introduce a formas de gobierno que nosotros no conocíamos. Pentecostés nos lleva, óigame bien, es solamente la introducción a un tiempo del gobierno de Dios sobre nuestras vidas. A un tiempo donde no estás atado a preceptos, es cierto, eres libre. Pero, como explicaba la semana pasada, la libertad, la verdadera libertad, es aquella que te lleva a mantenerla y a ser más libre aún para hacer lo bueno. Eso es la verdadera libertad. Entonces, vemos a un Cristo diciendo que hay temporadas que se acaban, como en Lucas 16, los leyes y los profetas llegaron hasta Juan. Y después lo vemos en Mateo 5 al 7, donde él habla y dice, bienaventurados los que hagan esto porque recibirán lo otro. No está hablando de la gracia, pero sí está hablando de la ética de los ciudadanos del reino. Él sí está hablando del reino. Está hablando de un reino que está basado en ciudadanos que tienen dentro de sí, óigame bien, dentro de sí una nacionalidad, y más adelante lo vamos a ver, una nacionalidad, como diría el apóstol Corey, la profeta Corey, una nacionalidad por imagen, una nacionalidad como la de Adán. La imagen de Dios lo hizo, óigame bien, lo hizo autoridad sobre la tierra. Escúcheme, esto es importantísimo. La imagen de Dios en Adán lo hizo autoridad sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después el Señor dijo, sojuzga. ¿Sabe lo que significa la palabra sojuzgar? Obligar a alguien a estar bajo dominio. Esto es importante que nosotros estemos empezando a ver que el Pentecostés no es el final. El Pentecostés es el inicio de la completitud de Dios. Cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia, no fue el final, fue apenas el inicio. Cuando el Espíritu Santo, yo acepté al Señor Jesucristo, y usted que me escucha, que quizás no ha escuchado de Jesús, déjeme decirle que hoy es su día de salvación. Hoy es su día para que pueda entrar en la plenitud de vida para el que usted fue diseñado, que es el diseño de Dios puesto en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a mi vida y me llena, no es el final, es el inicio de un tiempo. Lo voy a volver a decir. Es el inicio de un tiempo de cosecha de lo que quizás yo no sembré, pero Él lo sembró por mí. Y es el inicio de momentos espectaculares para vivir en la dimensión donde Dios quiere que tú vivas. Ya ha llegado el término, son las 7:45 y había abierto el espacio en WhatsApp para las preguntas. Entonces, si usted puede entrar, bien pueda, vamos a estar respondiendo algunas preguntas y vamos a estar también hablando la semana entrante de esa parte de lo que es el Pentecostés como sistema de Dios de gobierno y también como aquello que
redime la globalización que el enemigo hasta ahora ha puesto de manera satánica. El Señor le bendiga. Vamos a estar orando y así nos vemos el próximo viernes. Llegamos al término del tiempo. Dios les bendiga. Señor, te damos gracias en este día, Padre, porque en tu amor, en tu misericordia nos hemos reunido. Señor, estas son verdades que libertan. Son verdades que rompen los esquemas mentales de las personas que nos están oyendo. Señor, son liberadas a los tiempos, Dios Santo, de plenitud del Espíritu. Padre, para que atraviesen los lugares y vayan a esos territorios donde han sido asignados, donde están ahora. Señor, tú has permitido que sus pies pisen esa tierra, Dios Santo. Has movido ministerios de una manera increíble cuando antes no lo imaginábamos, pero lo estás haciendo en tu inmenso amor. Dios, en tu bendición bendigo a mis hermanos, que sus vidas y sus hogares sean llenos de ti. Padre, guárdalos, bendícelos, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, nos estamos viendo. Voy a estar en WhatsApp respondiendo algunas preguntas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si puede entrar a WhatsApp, bien pueda. Dios les bendiga.